Saludos compañeros, mi nombre es Diana Patricia Zavala Loaiza y pues siguiendo con el tema explicado por mi compañera Marlenis, continuaré hablando sobre la correlación. En contraste con el análisis de regresión, el análisis de correlación lo que hace es medir el grado de relación entre las variables. Tenemos entonces que esto es una técnica estadística que permite describir el grado hasta el cual una variable está linealmente relacionada o asociada con otra. ¿Ok? Lo que hace la correlación es cuantificar cómo de relacionadas están dos variables, mientras que la regresión lineal consiste en generar una ecuación modelo que, basándose en la relación existente entre ambas, permita predecir el valor de una a partir de otra. A un nivel experimental, la correlación se suele emplear cuando ninguna de las variables se ha controlado, es decir, simplemente se han medido ambas y se desea saber si están relacionadas o no. En numerosas ocasiones surge la necesidad del estudio simultáneo de varias colecciones de datos de tipos numerosos y analizar lo que son las posibles relaciones que puedan existir entre ellas. Es importante en este punto tener en claro que el principal objetivo del análisis de correlación es determinar qué tan intensa es la relación entre dos variables. Una medida de esta relación es el coeficiente de correlación R, el cual puede tomar valores de una escala, como podemos ver en pantalla, entre -1 a 1. Inclusive, como lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿ok? Tenemos una escala donde podemos observar que si R o el coeficiente de correlación, el valor de coeficiente de correlación, es mayor a 0, existe entonces una correlación directa positiva. En cambio, si R es menor a 0, existe una correlación inversa negativa. Si R es un valor positivo o +1, entonces hay una correlación perfecta positiva. Si R es un valor de -1 o negativo, existe entonces una correlación perfecta negativa. Si por el contrario, R tiene un valor igual a 0, las variables son completamente independientes, no están correlacionadas. En las figuras a continuación se ilustran lo que son la apariencia general de los diagramas de dispersión asociados con diversos valores de correlación. Para la primera imagen, acá en la parte superior, ¿ok? Tenemos que para un R igual a 0, se ven que dos variables no tienen relación entre ellas. Acá en la parte inferior izquierda, podemos ver que para un R positivo, para un R igual a 1, se conoce como, o se da una correlación positiva, pues la dispersión está tomando la forma de una diagonal ascendente de izquierda a derecha, ¿ok? Esto es porque mientras una variable sube, la otra también, son directamente proporcionales. En la imagen de al lado, en la parte inferior derecha, podemos ver lo que son valores de R -1 o negativos. Esto indica una correlación, por supuesto, negativa, ¿ok? Donde la recta horizontal decrece de izquierda a derecha, porque mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Es decir, son inversamente proporcionales. Mediante estos gráficos que tenemos acá de dispersión, también se puede cuantificar el grado de relación existente entre las variables, simplemente fijándonos qué tanto salen los puntos de dispersión de la línea recta. Entre más cercanos estén los mismos a esta, significa que existe una fuerte relación entre las variables, y entre más alejados estén de la línea y más dispersos, significa que la relación es muy débil. Los coeficientes de correlación, por otro lado, son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables que estemos estudiando. Es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre estas dos variables y que en medida de que se relacionan. Son números que varían, tienen límites de -1 a 1. Su magnitud indica el grado de asociación entre estas variables. Tenemos entonces
el coeficiente de correlación Pearson, que es el más usado, ¿ok? Originado por el investigador Carl Pearson para el año 1896. Este describe lo que es la intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables, por lo cual también se le conoce como R de Pearson o coeficiente de correlación R. El coeficiente de correlación R, o de Pearson, se calcula mediante la siguiente ecuación o fórmula. ¿Okay? Tenemos un cociente, donde tenemos que las variables corresponden a n, será el número de pares de observaciones o de muestras. X corresponderá a los valores de la variable independiente. Y Y corresponderá a los valores de la variable o de las variables dependientes. A continuación tenemos los coeficientes de Spearman y de Tauquino. Para el coeficiente de Spearman, ¿okay? Tratado para el año 1904, este coeficiente corresponde a la equivalencia, es una equivalencia al coeficiente de Pearson, pero con una previa transformación de los datos a rangos. Es decir, en este se emplea como alternativa cuando los valores son ordinales, o bien cuando los valores son continuos, pero no satisfacen una condición de normalidad requerida por el coeficiente de Pearson, y se pueden ordenar transformándolos en rangos. Al trabajar con estos, es menos sensible que Pearson a valores extremos. Existe entonces una diferencia adicional con respecto a Pearson. El coeficiente Spearman requiere que la relación entre las variables sea monótona, es decir, que cuando una variable decrezca, la otra lo haga, y que cuando una variable crezca, la otra también lo haga. Que la tendencia se mantenga constante. Este concepto no es exactamente el mismo de linealidad, pero lo continúa de la misma forma. Entonces tenemos que la fórmula para el coeficiente de Spearman será la siguiente que vemos en pantalla, donde D sub I es la distancia entre los rangos de cada observación y N es el número de observaciones. Para el coeficiente de Tau de Kendall, ¿okay? Este trabaja con rangos, por lo que requiere que las variables cuya relación se quiere estudiar sean ordinales o que se puedan transformar en rangos. Al no ser paramétrico, es otra alternativa al coeficiente de correlación de Pearson, cuando no se cumple la condición de normalidad. Acá tenemos su fórmula, que también es un cociente, donde C corresponde al número de pares concordantes, es decir, aquellos en los que el rango de la segunda variable es mayor al rango de la primera variable. D es el número de pares discordantes, cuando el rango de la segunda variable es igual o menor al rango de la primera variable. Muchos autores afirman que parece ser más aconsejable que el coeficiente de Spearman cuando el número de observaciones es muy pequeño o los valores se acumulan en una región, por lo que el número de ligaduras al generar los rangos es alto. Dicho de otra forma, o trayendo acá lo que es el concepto de probabilidad, pues también se puede decir que el coeficiente Tau de Kendall es una probabilidad. Dicho de otra forma, o analizado de otra manera, es la diferencia entre la probabilidad de que dos variables estén en el mismo orden en los datos observados frente a la probabilidad de que las dos variables estén en órdenes diferentes. Tenemos entonces también una tabla de asociación o interrelación, ¿okay? Que nos habla para el coeficiente de correlación R. Tenemos que para valores, tenemos una tabla, perdón, donde tenemos el coeficiente de correlación R y un grado de asociación de los mismos. Para valores de 0 a 0.2, corresponderá a un grado de asociación nulo. Para valores de 0.2 a 0.4, tendrá muy poca significancia. Pero para valores de 0.4 a 0.7, tendrá significancia. En cambio, para valores de 0.7 a 0.9 será bastante significativo. Y por último, para valores de 0.9 a 1 será muy significativa el grado de asociación. A continuación tenemos
algo que es el coeficiente de determinación. En estadística, el coeficiente de determinación, denominado R cuadrado, es, valga la redundancia, un estadístico usado en el contexto de un modelo estadístico cuyo principal propósito es predecir los futuros resultados o probar una hipótesis. Dicho de otra forma, es la proporción de la variación total en la variable dependiente Y que se explica por o se debe a la variación total de la variable dependiente X. Entonces tenemos a continuación que el coeficiente de determinación corresponderá al coeficiente de correlación elevado al cuadrado, es decir, el coeficiente de correlación R de Pearson elevado al cuadrado o de las correlaciones explicadas anteriormente. Por lo que también tendremos que el coeficiente de determinación se puede expresar como el producto del coeficiente de correlación al cuadrado o el coeficiente de determinación por 100. A continuación, tenemos un problema planteado, ¿bien? Que dice de la siguiente forma. Un ingeniero se encuentra trabajando en el pozo productor gas MOR 100, que está siendo probado para calcular su capacidad de recuperación a lo largo de un periodo de un año, con intervalos de apertura y cierre constantes de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de la capacidad de recuperación. Esto hace referencia al levantamiento de presión cuando los pozos se cierran. Este procedimiento suele aplicarse normalmente cuando los pozos pierden energía. El ingeniero a cargo toma la presión restaurada y su producción correspondientes. Entiéndase el caudal medio de gas como dependiente de la presión, la cual fue tomada en el fondo del pozo. Los valores tomados se visualizan en la tabla 1. Hallar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación para este caso. Entonces, esto es lo que nos indican hallar para este problema planteado. Entonces, acá ya se nos está indicando cuál es la variable dependiente, pero en caso de que no nos las indicasen, o sea, no nos las indicaran de una forma directa, nosotros como ingenieros debemos saber y tener en claro cuál de los dos eventos depende uno del otro. Entonces, acá tendremos, bien, una tabla, ¿ok? Primeramente debemos discriminar la variable que depende de la otra o el evento que depende del otro. Entonces, para este planteamiento, sabemos que el caudal de gas depende de la presión. Podemos ver en la parte izquierda de la tabla, ¿ok? La presión en libras por pulgadas cuadradas. Y en la parte derecha, el caudal de gas expresado en millones de pies cúbicos de gas al día. Bien, entonces acá podemos deducir también la siguiente tabla, ¿ok? Tenemos que para la apertura, ¿ok? La apertura del pozo tuvo 1.561 libras de presión en fondo y estaba produciendo para ese momento 2.300 millones de pies cúbicos de gas al día. Y así sucesivamente, es decir, se realizó la apertura, cerró, se tomó la muestra y se repitió el mismo procedimiento hasta tener todas las muestras correspondientes que tenemos acá en la tabla. ¿Ok? Necesitamos siempre, para este tipo de cálculos, los valores de x sub i al cuadrado, y sub i al cuadrado y el producto de x sub i por y. Esto lo hacemos con la finalidad de tener las sumatorias, que son los valores que realmente necesitamos para realizar el cálculo del coeficiente de correlación. Entonces, para hallar el coeficiente de correlación, lo que hacemos es, a continuación, sustituir, ¿ok? Sustituimos los valores calculados, que ya tenemos tabulados en la tabla anterior, y pues obtenemos un valor de R de 0.965246. Ok. Este resultado nos indica que tenemos un nivel de correlación
entre las variables positivo y fuerte, tanto dependiente como independiente. ¿Vale? Entonces lo que hacemos acá también, perdón, tenemos el resultado o el valor del coeficiente de determinación. Tenemos para acá el R cuadrado, ¿ok? Que al utilizar la fórmula nos da un valor de 0, es decir, lo que hacemos es elevar el coeficiente de correlación al cuadrado y obtenemos un valor de 0.93172. O lo que también se representa como un 93.172% o 93.17%. Seguidamente, procedemos a graficar los puntos que ya teníamos calculados inicialmente. ¿Ok? ¿Ok? Aquí podemos observar que estos no se ajustan completamente a la recta. Esto viene dado por la aleatoriedad, perdón, de los eventos. Es decir, ya que estos no ocurren perfectamente en nuestro entorno, estos eventos no están ocurriendo de una manera perfecta. Siempre están condicionados por causas exteriores que hacen que estos comportamientos difieran de lo que se espera realmente. Es importante acotar que al ver, pues, por primera vez esta gráfica, puede parecernos que tiene una pendiente negativa, ¿ok? Por la tendencia que tiene, lo cual no es así, ya que la declinación ocurre para ambas variables, son directamente proporcionales. Si este gráfico, es decir, si este gráfico estuviera relacionado con variables de 0 a infinito en ambos ejes para X o Y, la recta nos indicaría un comportamiento de ascensión. No obstante, para entender mejor este problema, entender mejor la declinación del pozo y expresar mejor el comportamiento del mismo, tenemos la gráfica como se muestra a continuación. Entonces tenemos que el coeficiente de correlación, ¿bien? O sea, con este coeficiente de correlación, lo que hacemos, es calcular el coeficiente de determinación R cuadrado. Esto, ¿ok? Nos va a permitir obtener un valor de 0.93172. Lo que quiere decir que el 93.17 de la variable dependiente, lo que es el caudal de gas en este caso, viene condicionado por una variable independiente que sería la presión de fondo. Eso ya lo sabemos. El resto del porcentaje, que correspondería a un 6.83%, viene dado por un evento que no tiene absolutamente nada de relación con la variable independiente. Es decir, efectos y condiciones totalmente ajenos. No hay una correlación perfecta de una con la otra. Por eso vemos que no todos los puntos están montados en la recta. Vemos quizás un comportamiento, se puede decir, de nube. ¿Ok? Entonces, también es importante o es bueno saber que para una R o un coeficiente de determinación igual a 1, los datos van a formar una línea recta. Entonces, hasta aquí la explicación. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.